yo soy Wanda Costa. Alberto Polanco. Yo soy Angelis Javier. Soy Rubinsky. Y esto es Un viaje al arte. El día de hoy tenemos un segmento, un viaje súper interesante, el cual hoy estaremos hablando sobre uno de los movimientos más interesantes, que es el postimpresionismo. En este tema o este segmento o este viaje al arte estaremos viendo lo que es su historia, sus características, sus técnicas, las diferencias que hubieron entre el impresionismo, postimpresionismo, sus precursores y muchas más cosas que estaremos implementando aquí en tu segmento Un viaje al arte. Así que sin más, empecemos. ¡Let's go! El postimpresionismo, también llamado neoimpresionismo, es un movimiento artístico que nace en Francia a finales del siglo XVII, representando como la continuación y la contraposición del impresionismo, ya que este toma elementos de este, pero también rechaza a través de las limitaciones que supone el impresionismo. El crítico Roger Fry habla por primera vez de estos movimientos y los llama postimpresionistas, a los cuadros que aparecen a finales del siglo XIX, como pintores Cézanne, Surgat, Gauguin, entre otros. Muchos de estos tenían un estilo impresionista, pero lo abandonaron para poder desarrollar su propio estilo. ¿Cómo surge el postimpresionismo? Bueno, el término postimpresionismo surge en el año 1910 cuando en una exposición en Londres por el crítico Roger Fry, precisamente así para unificar un poco lo que son las mesas de los cuadros como de Van Gogh, de Gauguin, Seurat, Cézanne. Estas exposiciones fue un desastre, ya sea en la crítica y en el público en general. Pero, ¿qué busca el postimpresionismo? Bueno, se fue por lo que es lo subjetivo de la pintura, ya que los artistas evocaban sus emociones a través de las obras y dejando al lado lo que es el realismo. Pero, ¿cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre el impresionismo y el postimpresionismo? Bueno, entre las diferencias que podemos ver entre ellas dos es el conjunto de tendencias en cuanto a técnica, estilo y estilo variado. No tenían una corriente única. El primer punto común era que todos sus autores eran basados al impresionismo, pero luego con la intención de superar las limitaciones de estas, cambiaron. Aparte, todas tenían un estilo personal, aunque todos tenían en común la representación de la realidad. Lo que plasmaba en el lienzo no tenía que ser 100% parecido a la realidad. Otra de las diferencias es el uso de sus colores. Mientras que el impresionista trabajaban con cómo la luz incidía sobre los objetos, los impresionistas utilizaban una paleta de colores artificiales para representar sus percepciones sentimentales. Tenían una variedad de color, saturación, sombras de varios tonos, pinceladas gruesas, y con ello añadían textura y profundidad a sus obras. Buenos días, mi nombre es Angelis Javier. Les voy a estar exponiendo sobre la historia, el contexto social y las características del postimpresionismo. Y esto es un viaje al arte. Bien, vamos a empezar hablando sobre la historia del postimpresionismo. Dice que este nace en 1910 cuando se hace una exposición en Londres, la cual fue comisariada por el crítico Roger Fry, el cual habla por primera vez de este movimiento y llama postimpresionistas para así unificar un poco la muestra de cuadros de Van Gogh, Gauguin, Seurat y Cézanne. Vamos a proceder a hablar sobre el contexto social de este movimiento. Este se dio en un colapso de los imperios español, francés, chino, romano y mogol de la India, en el siglo XIX. La desenfrenada revolución aparece y permite la evolución y el rápido crecimiento de estas ciudades. Y es lo que prácticamente conocemos hoy en día. Se potenciaron el crecimiento de la clase social burguesa, la cual a su vez favoreció la masificación de formas artísticas tradicionalmente ligadas a las clases altas, como la ópera y el ballet. Durante este transcurso comenzaron a aparecer artistas
que de una forma reivindicativa tomaban los cánones existentes y los transformaban a su gusto, de una manera sumamente personalista. En este caso procederemos a hablar sobre las características de este movimiento. De un modo pragmático, lo que caracteriza al postimpresionismo son las pinceladas cortas y precisas, el reflejo de los rápidos cambios que desarrollan en la época, los colores puros que evocan la radicalidad que se vive en la sociedad. La naturaleza ya no se ve de una forma subjetiva, sino que se observa como un conjunto de movimientos de las imágenes junto con la textura. Reflejan el dinamismo cultural que se acelera gracias a los nuevos medios de transporte y la importación de objetos exóticos, especialmente de Oriente. Por ello, una de las ramas destacadas del postimpresionismo es el japonismo, su estilo del cual Vincent Van Gogh fue uno de los principales exponentes de ese movimiento. Ya en conclusión, el postimpresionismo consiste en una liberación de las formas clásicas. Los colores y texturas se transforman a la par con el cambio social a finales del 1800. Las barreras de la razón se destapan por completo y dan lugar a una cultura de inclusión e igualdad que hasta hoy perdura. Expresar la subjetividad a través de las formas trajo lo que es la liberación del estilo artístico. Y los impresionistas no pintaron siguiendo la academia o tendencias grupales, más bien se esmeraron en encontrar un estilo plástico único que no solo los expresara, sino que los distinguiera individualmente. En consecuencia fue muy diverso, pues aún así pueden aportarse a diferentes características comunes. Sin embargo, hoy podemos agrupar a un cierto número de artistas que trabajaron después del impresionismo, reaccionando contra él en muchos aspectos y que reúnen las siguientes características. Se aceptaron las bases del arte moderno, por lo general no fueron apreciados en vida. Una vez muertos, fueron considerados clásicos intocables. Sus pinturas son hoy las más caras de la historia. Vamos a proceder a mostrar unos ejemplos. Vemos un ejemplo que se encuentra en el lado izquierdo, que fue un lienzo que pintó Vincent Van Gogh. Se llama La Noche Estrellada, y en esta se puede ver cómo él exagera las figuras y las deforma mediante diversos recursos técnicos para expresar el modo que el artista se percibe a sí mismo, pero frente a la realidad. También vemos otro de los ejemplos de las características del postimpresionismo, que es el color con fines expresivos. El uso de los colores en el postimpresionismo no se corresponde con la naturaleza, sino que va con las intenciones expresivas de los pintores. Tenemos un ejemplo en la parte izquierda, en el cual fue un cuadro que pintó Paul, y va una visión él le llamó de que la visión tras el sermón. Podemos ver el uso de las superficies que él utiliza en los colores planos y contrastantes entre sí. Bien, el interés por lo exótico. Al igual que el impresionismo, el postimpresionismo mantuvo el interés en el arte exótico. Solo que además del arte japonés, los artistas se interesaron en el arte antiguo de culturas no occidentales, como por ejemplo la egipcia. En el arte popular y en el arte primitivo, vamos a poner un ejemplo. En este caso tenemos este lienzo que ven acá. Este lienzo se llamó El Mercado. Fue hecho en el 1892 y ese se hizo en óleo sobre lienzo. Se está mostrando en un museo de arte que se encuentra en Suiza y fue hecho por Paul Gauguin. El autor muestra un tema extraído de la cultura occidental, incluido un sentido diferente de la coloración, el cual al mismo tiempo aplica elementos estéticos del arte egipcio. Por ejemplo, nótese el torso acá, frontal y las piernas de perfil de los personajes femeninos, como también
la representación de las piernas del hombre egipcio en este caso. Buen día chicos, mi nombre es Juan Alberto Polanco y esto es Un Viaje al Arte. El día de hoy a mí me toca hablar sobre las obras importantes y destacadas en el postimpresionismo. Comencemos. Ok chicos, el día de hoy comenzaré hablando sobre nuestra primera obra que se titula La Noche Estrellada por el autor Vicente Van Gogh. Se hizo en el 1889. Aquí adjunto una foto para que puedan ver con la representación de la misma. Este lienzo es una de las más conocidas de la producción del artista y es una de las obras más icónicas de él mismo. Este autor pintó de memoria este cuadro representando la vista que tenía desde la ventana de su habitación en un sanatorio psiquiátrico en Francia. En su interés por la astronomía, él representó en este cuadro la luna, Venus y varias estrellas. En esta obra, el pintor abandona el método impresionista de observación directa de la naturaleza para plasmar algo más imaginativo y personal, que hasta le ofreció un toque más original. La composición se divide en dos franjas, una superior en la que representa el cielo y una inferior en la que aparece el paisaje. El cielo está estrellado y casi parece vibrar y moverse. El paisaje cuenta con colinas, montañas y algunos colores que son el blanco, el verde, el amarillo y el azul que hacen el toque del cielo y también algunas herramientas empleadas que le dan una sensación de movimiento. Continuamos chicos con nuestra segunda obra. Se titula El Sueño, creada en 1910 por el autor Henri Rousseau. Aquí adjunto una foto para que puedan ver cómo es la obra. El Sueño es otra de las obras del postimpresionismo más importante. Otra de las figuras súper importantes del postimpresionismo es este autor que se llama Henri Rousseau. Es un pintor autodidacta que siempre estuvo en el círculo de los impresionistas, pero que por su estilo personal se vinculó más con movimientos posteriores, siendo reconocido como inspiración para surrealistas. El Sueño es una de las obras de 3 metros en la que Rousseau muestra uno de sus temas más icónicos, que era la selva, una escena en la que no pueden faltar animales exóticos y una flor exuberante. Su frescura, honestidad y espontaneidad le convirtieron en una figura única. Continuamos con esta siguiente obra. Continuamos chicos con nuestra obra número 3. Esta se titula En el Moulin Rouge, creada por el autor Henri Lautrec en el año 1895. Aquí está la foto para que puedan ver cómo es. Este autor nació en una familia aristocrática y físicamente discapacitado debido a un trastorno genético, pero es uno de los pintores del postimpresionismo que tiene más auge. En esta obra, el autor retrata a un grupo de clientes y amigos, además de bailarinas, que entre ellas está Mary Milton. La obra utiliza el color y la línea aportando un aire casi caricaturesco a los personajes, representando a la bailarina en primer plano, con un rostro en tonos blancos y verdosos, otorgándole a ella un aspecto fantasmal. Continuamos chicos con nuestra obra número 4. Esta se titula El Cristo Amarillo, creada en el 1889 por el autor Paul Gauguin. Aquí está una foto para que puedan ver cuál es la obra. Paul Gauguin es uno de los grandes nombres del postimpresionismo. Al igual que otros pintores formados con el postimpresionismo, él desarrolló un estilo propio, rompiendo con las bases estilísticas de ese movimiento y orientándose hacia nuestros retos estéticos. Gauguin emplea el color para cargarlo de simbolismo, convirtiéndose en un referente para los artistas de futuros movimientos de vanguardia como el simbolismo. En este lienzo, Gauguin representa la crucifixión de Cristo, llenando el cuadro de varios símbolos. El autor localiza la crucifixión en el norte de Francia, con una serie de mujeres rezando, mientras un hombre huye, representando el deseo del hombre de finales del siglo XIX por escapar de la vida de la ciudad y recuperar la vida en el campo, en los entornos más primitivos. Continuamos chicos con nuestra obra número 5. Esta se titula Bañistas en Asnieres, creada en 1884 por el autor Georges Seurat. Aquí adjunto la foto para que puedan ver cómo es. En esta obra nos encontramos con un tema típico del impresionismo, una escena de bañistas al aire libre, pero realizada con un estilo artístico novedoso llamado el puntillismo. La escena se compone de infinitos puntos de luz y color realizados con una sola pincelada. Todas las figuras se construyen de forma meticulosa y aplicando la teoría del color contemporánea para crear una sensación de atemporalidad y la serenidad de un día de verano. El cuadro de Seurat toma como protagonista a la clase trabajadora como digna de respeto. Eso es muy importante. Seguimos con nuestra siguiente obra. Chicos, llegamos a nuestra última obra, pero no menos importante, la obra número 6, que se titula Los jugadores de cartas,
creada en el 1890 por el autor Paul Cézanne. Este autor comenzó su carrera pictórica como impresionista para tomar un camino diferente y terminar convirtiéndose en el precursor de vanguardias como el cubismo. El pintor se volcó en la reconstrucción y recuperación del volumen y las formas, huyendo de la desmaterialización de las formas, objetos y figuras que realizaban los impresionistas. Para ello Cézanne geometriza la naturaleza y las figuras, reduciéndolas a formas geométricas simples como son los conos, los cilindros y las esferas, empleando también amplias manchas de color para crear ese efecto. Los temas también los reduce y efectúa a series de pinturas en las que se trata todo el conjunto de minuciosidad. Las técnicas que se utilizaban. A diferencia de otros movimientos artísticos, es importante decir que el postimpresionismo incluye una enorme variedad de estilos y subgéneros. Entre ellos podemos destacar lo que es el puntillismo, que es impulsado por Georges Seurat y Paul Signac. El puntillismo es una técnica que emplea pequeños puntos de colores que se unen para formar lo que es una composición cohesiva con enfoque de plenitud y formalidad. Este surgió para el año 1886. También tenemos el primitivismo. Aunque esta técnica ha sido utilizada por artistas de muchos movimientos, tiene como que una asociación estrechamente entre dos géneros, que es el postimpresionismo y también el cubismo, que sería más tarde. Los pioneros de fueron Paul Gauguin y Henri Rousseau. Otras técnicas que podemos destacar era que utilizaban la tendencia de la geometrización de las formas mediante su reducción de los elementos básicos. También podemos decir que los colores eran los colores planos, sin preocupación del volumen de la figura, y el uso de las pinceladas gruesas y manchas. Por último tenemos lo que es el japonismo. Los artistas se inspiraron en el uso de las perspectivas y los colores de las artes japonesas. Emularon y imitaron los estampados japoneses en sus trabajos, y algunas de las piezas que podemos destacar es el círculo en la flor, Fuente de la lluvia y retrato de Pere Tanguy, que se emplea en las artes japonés como acento. En esta ocasión hablaré de los principales precursores del postimpresionismo. Comencemos. El impacto de la revolución industrial fue clave en la nueva mirada artística postimpresionista. Los postimpresionistas representaban en sus obras los nuevos avances industriales como el ferrocarril, como en la obra Lluvia, Vapor y Velocidad de William Turner de 1844, o la electricidad en las calles como la obra Terraza de Café por las Noches de Vincent Van Gogh de 1888. Además, la industria tecnológica iba a abrir las puertas al mundo del cine y la fotografía, cuyas estéticas tuvieron un gran impacto en las artes pictóricas, y el arte postimpresionista fue testigo de ella también, fue testigo de ese proceso. Las obras de Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh se caracterizaron por un uso expresivo del color y una mayor libertad en las formas. Pablo Picasso y Cézanne intentaron resaltar las cualidades materiales de la pintura, representando seres vivos y paisajes. También representaron volúmenes y relaciones entre superficies, como pinos y rocas, de 1895. Esta obra está ubicada en el MoMA de New York. Su interés por las formas geométricas y la luz prismática e inherente en la percepción de la naturaleza anticipó los experimentos del cubismo, esto de parte de Picasso. Gauguin, en un intento por conseguir la capacidad comunicadora del arte popular, se centró en la representación a base de superficies planas y decorativas y la utilización de numerosos significados simbólicos, como se aprecia en la obra Calvario Bretón de 1889. Esta obra está ubicada en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Van Gogh, por su parte, se aproximó a la naturaleza vigorosa con pinceladas coloristas evocadoras de las emociones internas del propio artista. Su experimentación subjetiva está ejemplificada en La Noche Estrellada de 1889. Esta obra está ubicada en el MoMA de New York. Esto presidió el expresionismo.
Otro artista también que es bueno resaltar es Henri Toussel-Lautrec y el cartelismo. Henry estuvo fuertemente influenciado por las composiciones lineales de los grabados japoneses y su obra se caracterizó por los intensos grabados de contornos y los colores planos. Su obra se centra en plasmar el ambiente de los cabaret y prostíbulos de la época, lugares en los que este artista residía. Es uno de los que introdujo el cartel como pieza artística. O sea, que ese artista usó el cartelismo para expresar algunas de sus obras. Chicos, ahora nosotros vamos a hablar sobre la arquitectura y la escultura en el post-impresionismo. En la arquitectura se buscó la simetría y el uso de la geometría, y los diseños dejaron de ser tan asimétricos. También se perseguía la idea de realizar composiciones simples que estuvieran llenas de armonía. A menudo se construía con estilo gótico y barroco, que era considerado como el más adecuado. Las líneas curvas y las espilares fueron figuras policéntricas llenas de motivos y mensajes. En cuanto a la escultura, se busca darle luz a las obras de arte e imágenes más completas y con forma, y fue la base de muchos movimientos que surgieron tiempos después. Aquí les muestro una foto de la escultura. Hablaré acerca de cómo el arte japonés llegó a las obras impresionistas. Comencemos. Conocido como el primer movimiento de arte moderno, el impresionismo sigue siendo una de las formas de arte más populares y prevalecientes en la actualidad. Si bien gran parte del innovador género fue muy original, los impresionistas encontraron inspiración en otras formas de artes japonesas como el ukiyo-e, o mejor dicho, los grabados japoneses en madera. Es bueno resaltar que después de que los puertos japoneses volvieron a abrir el comercio con Occidente en 1854, una ola de importaciones extranjeras inundó las zonas europeas, o las costas europeas, mejor dicho. En la cresta de esa ola estaban los grabados en madera, que estos grabados fueron realizados por maestros de la escuela ukiyo-e, que ellos transformaron el arte impresionista y posimpresionista al demostrar que los temas cotidianos, simples, transitorios, del mundo flotante, se pueden presentar de manera atractiva y de manera decorativa. En esta exposición vamos a explorar el surgimiento del ukiyo-e o imágenes del mundo flotante y cómo luego inspiró a los impresionistas en términos de contenido, estilo, enfoque, que esto culminó con una relación artística creativa e intertemporal. Una pregunta clave es ¿cómo se realizaban las ukiyo-e? Las impresiones ukiyo-e contienen muchos elementos de diseño que contrastan con el arte occidental del mismo periodo de tiempo. Las ukiyo-e eran composiciones planas sin ningún tipo de profundidad. El dominio japonés del espacio plano se derivó de la pintura clásica china. El artista asiático usualmente se sienta con las piernas cruzadas sobre el papel y lo ve plano. Su trabajo final está destinado a mantenerse cerca de los ojos, en contraste con el lienzo occidental, destinado a colocarse a niveles de los ojos y a cierta distancia. Los artistas ukiyo-e eran expertos en el manejo del dibujo de líneas, obteniendo del valor de la escritura a mano en la cultura japonesa. Escribir de forma caligráfica y pintar son inseparables para los japoneses. La habilidad de manejar la línea con un pincel puntiagudo y tinta negra para formar ideogramas se enseña desde la primaria en la infancia. Los métodos de composición del arte japonés utilizan el sistema chino para surgir de un tipo de perspectiva, por lo que puede ser del todo contrario del arte occidental. Hubieron muchos artistas impresionistas franceses inspirados y revitalizados por el ukiyo-e japonés. 5 artistas de estos parecen ser los más apropiados para la discusión, ya que sus estilos y obras reflejan con mayor fuerza la influencia del arte japonés. El primero es Edgar Degas, de 1834, también Marie Cassatt, de 1844, Paul Gauguin, de 1848, Vincent van Gogh,
de 1853 y Henri de Toulouse-Lautrec de 1864. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. En resumidas cuentas, el postimpresionismo es un movimiento artístico el cual se diferencia del impresionismo por las técnicas que utiliza y además de que el artista plasma sus sentimientos a través del lienzo. Así que espero que les haya gustado el segmento de hoy. Muchas gracias y esto fue Un Viaje al Arte. Bye bye.